pues ya estamos de vuelta y desde luego nos quedamos como pendientes en la charla y como vemos en el tiempo que duró esta fabulosa canción de Mecano, nos llegaron otras dudas y otras preguntas del chat y creo que ya empezaste a tomar nota por ahí, ¿no, Rogelio? Sí. Mira, aquí tengo una pregunta de Lili que habla sobre el cubo de Rubik. Y sí, en efecto, no he hablado en alguna participación del programa sobre el cubo de Rubik y sí sería bueno dedicarle un programa, pero rápidamente puedo hablar porque es un objeto que se volvió famosísimo, ¿verdad? Y que incluso ahorita ustedes pueden ver en las tiendas que hay cubos de Rubik, ya no del lado 3, ¿no? Sino del lado 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que hasta de 9, ¿no? Hay. Entonces, sí, es como para volverse locos, ¿verdad? Para estar todo el tiempo ahí con el cubo. Y bueno, a ver, me preguntaban que cuál es el secreto del cubo de Rubik. En el cubo de Rubik ahí está metida una estructura algebraica, que es precisamente de lo último que hablamos. ¿Se acuerdan que hablamos de los grupos que inventó Galois, aquel matemático revolucionario, y que hay estructuras algebraicas, y lo esencial de las estructuras algebraicas son las operaciones, ¿verdad? Igual como en los números enteros, los números que todos los días aparecen en nuestra vida, que se suman y se multiplican, ¿no? Y bueno, también se restan y se dividen, pero esencialmente son dos operaciones, la suma y la multiplicación. Bueno, pues en el cubo de Rubik también podemos ubicar operaciones. Simplemente son los giros que uno puede hacer en cada cara del cubo. Entonces, un giro se puede considerar como una operación. Y si giras, en vez de un cuarto de vuelta, giras 2/4 de vuelta, o sea, media vuelta, bueno, pues entonces realizas la operación 2 veces. Es decir, estás componiendo la operación. Si te regresas, y en vez de girar en el sentido de las manecillas del reloj, giras al contrario de las manecillas del reloj, entonces estás aplicando la inversa de esa operación. ¿De acuerdo? Entonces, eso le da al cubo de Rubik una estructura y se pueden considerar las vueltas como si fueran números que en vez de sumarse se van componiendo, ¿de acuerdo? Entonces, una sucesión de operaciones para llegar a resolver el cubo de Rubik, como ya sabemos, con sus 6 caras de un solo color cada una, ese es el problema para resolver en el cubo de Rubik. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, según yo lo he resuelto, porque creo que hay soluciones muchísimo más rápidas, ¿verdad? Que ya son incluso concursantes que lo hacen en no sé cuántos segundos, ¿verdad? Entonces eso no me refiero a eso, sino así hacerlo con calma, con sabor, ¿verdad? Saboreando el problema. Pues lo que hay que hacer es ver de qué manera se pueden hacer cambios, por ejemplo, intercambiar dos cubitos de los que están en medio o 2 esquinas, etcétera, y entonces hacer una lista de operaciones enfocadas en algo muy, muy concreto, muy detallado, y luego pues ya armar con esas pequeñas herramientas que uno va construyendo, pues ya armar todo el cubo. Eso hablando del de 3x3. Y luego, ¿cómo se resuelven los otros cubos? Pues aplicando lo que en matemáticas se llama inducción. Es decir, si tú sabes cómo resolver un problema de tamaño 3, entonces ya nada más tienes que ver cómo se pasa del de tamaño 3 al de tamaño 4. Entonces resuelves el de tamaño 4 usando el de tamaño 3. En pocas palabras, espero que sí haya sido, que sí se haya entendido esta explicación muy general, muy breve, y la respuesta de nuevo es sí se puede resolver el cubo de Rubik con matemáticas, y en particular es el álgebra y son las estructuras algebraicas las que están ahí metidas. No sé si tienes algún comentario al respecto, Raúl. Bueno, pues lo mismo que tú, la verdad es que la esperanza es que esta haya podido ser útil para poder hacer cuando menos el experimento, quizás escuchar minuciosamente la recomendación o la instrucción y tratar de aplicarlo ahí. Sí, Yo pero por quería, pronto digamos así en general, ¿no? sí, en Sí, general. sí. Yo quería recuperar así rapidísimo. Hace rato que te hablaba de ese matemático que tuvo que ver con topología. Estoy casi seguro que era Gauss. Y Uh-huh.
y bueno, pues nada más era así como un comentario para no dejarlo ahí en el chistero, porque ya van 2 veces que digo, pero la referencia exacta la pueden encontrar en un libro que me parece muy recomendable, que se llama La poesía del universo, de Robert Osserman, en donde, bueno, pues el libro trata de de hecho se llama, a ver, les voy a decir perdón que rapidísimo, poesía del universo, una exploración matemática del universo, así es como se llama, por eso es que está tan vinculada la astrofísica con las matemáticas en el material y habla sobre varios episodios casi biográficos, ¿no? Sí, estaría bien tuitear los datos, ¿no? Porque sí, suena muy bien ese libro. Sí, y por ahí teníamos otra duda de Noemí, que quería que se repitiera la explicación de la paradoja del barbero, ¿no? No sé si también habrá dentro de nuestros escuchas quienes escucharon esa participación de la paradoja del barbero. Entonces, a ver, ahí va. Ahí tienen que había una isla de puros hombres. Acuérdense que las historias matemáticas se simplifican, no un poco de la realidad, precisamente para que uno pueda entender la esencia de lo que está ahí metido, ¿no? Entonces, hay puros hombres y hay un solo barbero en la isla, ¿sí? Un solo barbero. Entonces, todos los hombres, a todos los hombres de esa isla les salen barba. Y entonces se rasuran, no se dejan la barba, se rasuran, pero tienen 2 opciones. Una es que se rasuren a sí mismos y otra es que no se rasuren a sí mismos, pero como hay un solo barbero, la única otra opción, si no se rasuran ellos mismos, pues es que vayan con el barbero, ¿no? Entonces sí se imaginan, ahí está el barbero en su barbería y tiene toda la fila de los hombres que siempre van con el barbero, ¿no? O sea, se dividen en 2 grupos, ¿de acuerdo? No es de que a veces sí y a veces no, sino para simplificar la historia, o hay de 2 sopas. Los hombres que se rasuran a sí mismos, pues ahí están en sus casas con su rastrillo, ¿no? Y los que van con el barbero, pues ahí van a formar la fila con el barbero. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Esa es la primera parte. Y entonces la segunda parte es la pregunta de los 64,000 pesos. Bueno, el barbero es un hombre de la isla, ¿verdad? Entonces a él se le aplica esta situación. Entonces, ¿el barbero qué hace? ¿El barbero se rasura a sí mismo o lo rasura el barbero? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta, nada más esa. Entonces, la cosa es que se pongan a pensar qué le pasa al barbero. Y ahí es donde viene lo chistoso, lo disonante, ¿verdad? Lo que se llama la paradoja, porque resulta ser que si el barbero se rasura a sí mismo, pues que resulta que lo rasura el barbero, ¿verdad? Porque él mismo es el barbero, ¿no? Y si parten del otro lado, si el barbero, la respuesta es que el barbero va con el barbero a rasurarse, pues entonces quiere decir que se rasura a sí mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahí está la paradoja, ¿no? Entonces, se llega como a una contradicción, si ustedes hacen esa pregunta con el barbero, llegan a lo que en matemáticas se puede simplificar como A y no A, A y no A. Hagan de cuenta que A y no A es el coco de las matemáticas. O sea, si un matemático encuentra A y no A, de repente suena así una alarma. No sé si vieron la película de Monsters, Inc., cuando seguramente la vieron, cuando descubren un calcetín de un niño en el cuerpo de un monstruo, que dicen 63-12 y se arma ahí un merequetengue y llegan allá a rapar al pobre monstruo, ¿sí? Bueno, pues más o menos eso sucede cuando un matemático encuentra una contradicción en sus deducciones. Ay, no, en ese momento se prende una alarma y hay que revisarlo todo. ¿De acuerdo? Se arma entonces, la tremolina. Se arma la trifulca sí. En la mentalidad del matemático. Entonces, esa trifulca se arma cuando uno se hace la pregunta sobre el barbero. Entonces, aparentemente no hay manera de resolver eso. Bueno, pues la respuesta es, no existe tal situación. No existe esa isla con esa situación de que nada más hay 2 sopas y de que nada más hay un barbero. Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces dirán ustedes, pues así como que no tiene chiste, pues tan chiste tuvo que eso el pensar eso le dio a Bertrand Russell
la posibilidad de pensar, de abrir nuevamente las matemáticas y en particular la teoría de conjuntos y los fundamentos de las matemáticas. Ya. Estaban preguntando sobre Mauricio BR, sobre si hay alguna página, y me parece que ya postearon por ahí alguna, no sé si ya la yo creo que puesto sí. en el chat. Sí, es cuestión de ponerle el Google. Sí. Oye, fíjate que ahorita que estabas diciendo lo de las paradojas, he visto una película de Terry Gilliam, Terry Gilliam, que se llama Teorema Cero. ¿Eso existe? O sea, ¿el Teorema Cero es real o es nada más un producto de la ficción de la película? Pero de que... no he visto la película, pero ¿a qué se refieren con el Teorema Cero? Bueno, es justo lo que iba a describir ahora. En la película se refieren a que, bueno, todo inicia de la nada y se dirige hacia la nada, por llamarlo así. Entonces parten del Big Bang, de la gran explosión. Algo así por eso como el Big Bang. como el valor cero, y entonces se expande, comienza a diversificarse y hacerse todo esto que entendemos como la matemática del universo. Y la película consiste en que tienen a una serie de personas calculando el valor cero absoluto, por llamarlo de alguna manera, al que tiene que retornar el cosmos. Entonces, está dado a través de el gran agujero negro que va a llevar al valor cero. Así como me lo estás planteando, sí es mucha, ahora sí que matemática ficción. Sí, lo cual es muy interesante por el director, porque el director es muy, muy bueno. Entonces, voy a ver la película y voy a ver, cómo, si hay alguna concepción de las matemáticas ahí. No, mira, Raúl, ahorita por lo menos en el estado que se encuentran las matemáticas ahorita a principios del siglo XXI, es igual que hace 100 años, en el sentido de que se consideran ciertos axiomas, que básicamente son los axiomas de la teoría de conjuntos, que se conocen como los axiomas de Zermelo-Fraenkel, en honor a estos dos matemáticos que hace 100 años ayudaron a establecer los principios de todas las matemáticas, ¿no? Los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Entonces, en ese sentido, actualmente, esos son los axiomas cero, por decirlo así. Todas las matemáticas están fundadas en esos axiomas. Ahora, esos axiomas se pueden modificar de alguna manera, pero siempre se toman como referencia. Es decir, las matemáticas pueden no nada más centrarse en la teoría de los conjuntos, sino que pueden ir a otros lados. Fue precisamente lo que descubrió Russell a través de la paradoja del barbero, o a través de la paradoja de Russell, que es lo mismo, nada más que ya en un ámbito más abstracto. Entonces, así es como funcionan ahorita las matemáticas. Son un conjunto de axiomas, una lista de axiomas, digamos como unas reglas del juego. Yo siempre me gusta hacer el símil con el juego del ajedrez. O sea, el juego del ajedrez, desde que se inventó en la India, según dice la leyenda, ¿no? Por ahí del año 1000, parece ser, hasta ahorita, pues no ha cambiado la manera de jugar ajedrez, es decir, está el tablero de 8x8, tú acomodas tus peones, tus torres, tus alfiles, tus caballos, tu dama y tu rey en una misma postura, y ese es el inicio del juego, y a partir de ahí hay ciertas jugadas que depende de cómo se mueven las piezas. Bueno, pues las matemáticas son así, hay un inicio del juego y vas moviendo las piezas y vas, digamos, avanzando en los teoremas. Ahora sí que los axiomas son el cero y luego vienen los teoremas a nivel 1, a nivel 2, etcétera, y se va expandiendo de una manera pues ya vertiginosa, y así es como funcionan las matemáticas. Es en ese sentido es como un juego del ajedrez. Ok, entonces sí existe la posibilidad de una recapitulación, pero tendrían que pasar una serie de, digamos, de comprobaciones o de... Sí, exacto. Fíjate que ahí, bueno, sí, podríamos imaginar que de repente hay una revolución en las matemáticas y que dicen, ¿saben qué? Los axiomas de Zermelo-Fraenkel ya nos cansamos de ellos, ahora vamos a sustituirlos por otros, ¿no?
Entonces se hace una verdadera revolución, pero tiene que haber una justificación siempre. Es difícil que los matemáticos acepten otra cosa que no sean esos axiomas, ¿no? O, como te digo, variaciones, ¿no? A partir de esos axiomas. Y de hecho se han descubierto otras maneras de fundamentar las matemáticas, pero de alguna manera son equivalentes. Entonces, la catedral de las matemáticas ha permanecido así de sólida durante mucho tiempo, pero por supuesto podríamos estar abiertos a que de repente haya un cambio muy fuerte en la concepción de las matemáticas. Por eso, en ese sentido, sería bueno ver la película de Terry Gilliam, ¿no? Bueno, además de esto, yo pienso que es muy difícil porque a pesar de que hay un trabajo, no dudo que haya un trabajo enorme de investigación en la actualidad en el terreno de las matemáticas puras o de las matemáticas, o la teoría de conjuntos y todo ello, hay ciertos periodos históricos en donde fue muy fértil, digamos, la labor en ese sentido. A mí me da, es como una impresión solamente, no porque domine realmente ni la historia de las matemáticas ni la historia humana en general, pero me da la impresión de que quizás en la antigüedad fue un periodo, la antigüedad me refiero a toda esta época prolífica, la herencia grecorromana, sobre todo, bueno, no incluso anterior, algunas culturas antiguas, anteriores a la civilización griega, asirios, egipcios, etcétera, ¿no? Hubo otros desarrollos muy posteriores, quizás aquí también en Mesoamérica, pero digamos que es como un periodo detrás, antes de la Edad Media. En la Edad Media, bueno, también hubo ciertos avances, pero como muy moderados, y realmente hubo así como una pujanza así muy grande no sé, digamos de los 700 hacia el siglo XIX, vamos a llamarle así, como un periodo de 200 años, en donde verdaderamente se revolucionó, bueno, radicalmente la física y las matemáticas. Esa es como una percepción que yo tengo. Después de eso, el proceso ya fue mucho más pausado hasta lo que dices ahora. No sé si sea una apreciación correcta. Yo creo que es bastante correcta. Sí, miren, la Edad Media, como muchas cuestiones muchas cuestiones del conocimiento científico, quedaron como en suspenso. Mucho se le atribuye a la Iglesia Católica, que guardó el conocimiento por considerarlo contrapuesto a la religión. Realmente los grandes manuscritos, los grandes libros se conservaban en las bibliotecas de los monasterios, ¿no? Y por otro lado, en esa época se considera que son los árabes los grandes guardianes de las matemáticas. Entonces, hay muchísimo que investigar sobre la historia de las matemáticas, y qué bueno que mencionas esto, porque es algo que yo creo esencial en el aprendizaje, descubrimiento, como digo, de las matemáticas, el conocer la historia, cómo es que a lo largo de los siglos, de los milenios, se fueron descubriendo las cosas, en dónde, de qué manera, con qué lenguaje. Todo eso es de una riqueza impresionante, y que yo creo que todavía falta muchísimo por investigar. Yo creo que parte de las especialidades de un matemático debería ser historiador de las matemáticas. Es muy difícil que te encuentres con alguien, con un matemático que se dedique como su especialidad a la historia de las matemáticas. Generalmente los matemáticos vamos conociendo la historia pues así un poco campechanamente, nos conseguimos unos buenos libros, pero es muy difícil dedicarse a esto exclusivamente, seguirle la pista, ¿verdad? A los grandes descubrimientos. Entonces, lo que mencionas es muy importante, y sí es correcto esa percepción, que coincide con muchas otras áreas del conocimiento, que también así sucedió a partir como de la revolución industrial, ¿no? Se generó toda una especie de explosión, los gobiernos ilustrados de Europa, etcétera, y también por otro lado está la concepción de las matemáticas en Occidente contra la concepción de las matemáticas en Oriente, que también es mucho que ha quedado como, pues no sé si oculto, o que no se ha estudiado bien, porque en efecto los chinos, hay manuscritos chinos donde se ve la misma idea que tenía Newton del cálculo integral,
esto que ya explicamos alguna vez del área bajo la curva dividida en rectangulitos y todo eso. Hay un manuscrito chino que, bueno, uno no entiende nada porque está en chino, pero entiende un dibujo donde se ve la curva y se ven los rectángulos. Y eso es más antiguo que Newton. Entonces eso dice muchas, muchas cosas que todavía falta por estudiar, ¿no? Pues fíjate que a propósito de este tema, yo quiero hacer una invitación, incluso, bueno, pues a ti mismo. Hay una colección de libros que se llama QED, que es una sigla latina. Creo que es Quod Standum Demonstrarum o algo así. Ajá, No sí, sí. recuerdo ahorita bien, pero la colección de libros de QED no son necesariamente divulgación, aunque tienen mucho de ello, pero toma muchos de estos aspectos, digamos, de explicativos históricos de varios temas centrales de las matemáticas. Es una colección que está editada por entonces Editorial Libraria y Conaculta, dirigida por Tomás Granados, que es matemático. Y tuve la suerte de participar en esa editorial durante algunos años. Y tiene títulos muy interesantes. Ese que estaba mencionando es una reedición de Osserman. Y tiene otros títulos: Los sonámbulos, el origen y desarrollo de la cosmología, Esto no es real, la historia de I, los números imaginados, especial raíz cuadrada de -15, qué irracional, el fabuloso destino de la raíz cuadrada. En fin, son varios, no son 2 o 3, son varios. Y les voy a dejar un enlace ahí en el chat para pues, quienes quieran consultarlos. Sí, por favor. Sí, suena muy bien. Sí. Quod era demonstrandum, son las siglas que quiere decir lo que se quería demostrar. Y es precisamente lo que se pone al final de la demostración de un teorema. Uno pone ya cuando pones eso, o pones un cuadrito, a veces una cruz, ya es así como la satisfacción máxima de que ya se tiene demostrada la certeza matemática. Eso es lo que quiere decir la sigla QED en latín, es lo que se quería demostrar. Hay una pregunta de Noemí que dice Por que ahí quién había es tu visto, matemático sí. favorito. Híjole, Así pues como tipo mira, superhéroe para ti. Galois es realmente para mí una cosa así que yo podría tener aquí, no lo tengo, pero podría tener un póster de Galois, porque mira, es un caso, hay varios, ¿no? Hay varios, pero me emociona mucho la vida y la obra de Galois. Bueno, primero porque me dedico al álgebra, yo soy algebrista, entonces yo estudio estructuras algebraicas que no son exactamente los grupos, pero tienen mucho que ver con los grupos. Entonces podríamos decir que Galois es así como mi antepasado académico, ¿no? O sea, porque es el padre de las estructuras algebraicas, podríamos decir, por ese lado, pero además añádele la vida que tuvo, tan de película, podríamos decir, ¿verdad? Tan heroica, donde se combina pues una juventud, como son en general los jóvenes, que tienen otra concepción del mundo, que se lo quieren comer, que quieren cambiar todo, y ese es el caso de Galois, pero además el lado revolucionario en una época, en un lugar donde había cambios políticos y sociales muy fuertes, y la tragedia de su muerte y su legado, ¿no? Todo es así como de película. Entonces, Galois es uno de mis grandes favoritos como matemáticos, es el que ahorita se me viene a la mente. Y creo que tenía otra pregunta, Noemí, sobre la palabra axioma. Nada más que si se animara aquí a venir al micrófono, podría decirme mejor cómo es eso de lo del axioma. ¿Será algo así como qué significa axioma? Porque axioma viene del latín que significa eje, ¿no? O sea, la raíz axio significa eje. Entonces es así como un pedazo, un concepto que A es ver, como el eje de. Ajá. sí, ¿Sí? dice Noemí que va a A ver, participar. pide la palabra. Venga. Uh-huh. Que conste que levanté la manita.
Eso. Ujú. Es que, ¿sabes qué? Más que una duda, me acabas de dar la balconeada de mi vida. Te voy a A decir ver. por qué. Porque yo seguía masticando lo del barbero. Sí, ya sé que eso había pasado 5 minutos atrás, pero yo seguía masticando lo del barbero. Y de repente mi mente regresa y escucho, no, que los axiomas. Y dije, a ver, espérenme, entonces estamos hablando de lo mismo o ya no. Sí, bueno, sí, a lo mejor es que estamos hablando de muchas cosas, a lo mejor, perdón por la dispersión, pero es que las matemáticas son así, a pesar de que se suele entender de que son muy exactas, muy ordenadas, pero tienen un lado muy caótico porque aparecen muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, una disculpa si vamos de un tema a otro de manera muy rápida, pero entonces qué bueno que te cayó el 20 de la paradoja del barbero, ¿no? Sí, ya voy a poder dormir de ahora en adelante. Ya estuvo, Ya estuvo. ok. Sí, y es que sabes que aquí aplica la frase, no eres tú, soy yo. Créeme, soy muy lenta para los números. No, pero mira, qué bueno que mencionas eso porque también quería hablar de los prejuicios sobre las matemáticas. Y créanme que yo soy un convencido total de que cualquier persona puede aprender matemáticas y claro que puede haber ciertas áreas de las matemáticas más fáciles para una persona y para otra, pero estoy seguro, casi es un teorema que puedo afirmar que cada persona tiene un área de las matemáticas donde puede ser muy buena, o sea, no nada más comprenderla, sino que puede ser muy buena porque está ahí instalada en la configuración mental. Entonces, los prejuicios es lo que bloquea todo, ¿no? No hay que pensar que somos lentos en esto o en el otro, sino que pues hay que lanzarse, así como cuando uno aprende a nadar, nada más echarse el clavado en la alberca y a ver qué pasa, ¿no? Y a ver quién te saca. Pero Y a es que, ver quién te ¿sabes saca. qué? Algo pasa en mi cerebro. Digo, si ya me empezaste a balconear, que el mundo se entere de mis A ver, discapacidades. sí. Ya que menciona, todo va bien mientras veo numeritos, pero me pones una letra Una letra. y ya se acabó Válgame, todo. sí. Ok. Voy a hablar de eso, fíjate. Ya creo que ya no nos quedan pocos minutos, pero mira, Tú extiéndete, aquí el productor anda de buenas. mira, por ahí del siglo, ¿qué habrá sido? Digamos que como en el siglo XIII, XIV, por ahí, que hablaba hace rato Raúl, ¿no? Que a partir del Renacimiento podríamos decir que ya se empezó a dar, como en otras áreas del conocimiento, una explosión fabulosa de las matemáticas. Los algebristas de aquella época, los que se dedicaban a resolver ecuaciones, no se llamaban, el álgebra más bien se llamaba análisis, porque tenía que ver con desmenuzar. La palabra análisis quiere decir desmenuzar, literalmente, de latín quiere decir separar, ¿no? Pero también otro nombre que se les daba a los que resolvían ecuaciones, se les llamaba cosistas, porque la variable, la cosa que había que despejar, o sea, la cosa que había que resolver, era, así le llamaban, la cosa. Y entonces fue genial en aquella época ponerle una letra en vez de un número, porque la letra, ese cambio aparentemente inocente, pero no tanto, ¿verdad? Porque a ti, por ejemplo, te provoca ese salto de un terreno seguro, que pisas seguro, que son los números con los que describes el mundo, varios aspectos del mundo, de repente a saltar a la letra, ¿no? Que es una cosa así misteriosa, que representa quién sabe qué, ¿verdad? Bueno, ese cambio es lo que hace que podamos describir las cosas de manera general, porque no nos comprometemos a un número determinado, sino que ponemos una letra y en ese momento esa letra tiene el poder de representar a todos los números. Así, por eso tienes razón al decir que te da miedo, porque es algo que representa a todo un universo de números. Pero si logras pasar ese primer filtro de pánico, de pánico escénico, podrás decir, bueno, pero entonces esta herramienta es poderosísima y con esta herramienta ya puedo entender o resolver otras cosas, como puede ser una ecuación. ¿No? No sé si me explico, o no sé si eso pudiera hacerte perder ese miedo. Sí, totalmente, porque tienes una serie de números, haces la operación, no te sale y entonces
es más fácil, por lo menos para mí, identificar dónde está el error y dónde puedo. Pero cuando es una letra dices, bueno, ¿esto qué es? Es como el comodín que te salía en el 1 o cómo funciona. Porque además yo soy, creo, una parte, como muchos mexicanos, es decir, yo nunca aprendí a hacer matemáticas en la escuela. Yo tenía un profesor en la secundaria donde literal nos daba reglazos y no nos salía el resultado, para empezar. Entonces yo creé un sistema mental. Perdón, a esos, entre paréntesis, a esos profesores Exacto. habría que llevarlos al Cerro de las Campanas. Habría que llevarlos al psicólogo porque tienen un serio trauma que Sí, nos los pegan. sí, Entonces lo que sí. yo hice fue, y de hecho lo platicaba con Lili en la mañana, yo me aprendía la fórmula, pero con números, ¿te das de cuenta? Empezaba, tal cosa de la fórmula es en rosa, es en verde, es en anaranjado, así. Entonces llegaba el examen, decía, claro, el rosa por el anaranjado lo elevas al verde y ya te salió. Y así sacaba 10 en matemáticas, pero pregúntame qué aprendí. Exactamente, porque mira, es un error, ahora sí que un error garrafal, el capturar las matemáticas por medio de mecanizaciones que uno aprende de memoria, ¿no? O sea, procedimientos mecánicos que uno se aprende, como dices, ¿no? Primero el verde con el rojo y luego el rojo con el anaranjado, etcétera, y así ya te aprendes un procedimiento, pero no entiendes de dónde viene, ¿no? O sea, no entiendes el por qué. Es decir, queda perdido en ese aprendizaje, entre comillas, de las matemáticas, queda perdido toda esa parte de la que hemos hablado, que tiene que ver con los axiomas, con las deducciones, con la solidez de una catedral que busca precisamente el ser consistente. Entonces, todo eso en la educación, normalmente en el sistema educativo común y corriente, queda totalmente diluido, y eso es un error tremendo, ¿no? Entonces, eso no es aprender matemáticas, no estás aprendiendo matemáticas ahí, en efecto, ¿verdad? Y pregúntame cuando llegué a la universidad y tuve que repetir matemáticas, y mi papá le dio muchísimo gusto porque obviamente tenía que pagar la colegiatura, ¿no? Por ejemplo. Sí. No, mira, me pasa también en la propia carrera de matemáticas, ¿no? O sea, porque podemos hablar de carreras de economía, donde se usa ciertas áreas de las matemáticas, ingeniería, actuaría, pero matemáticas en sí mismo. Llegan muchos alumnos de la prepa que sacaron puro 10 y a la hora de entrar a la universidad y ver esa otra parte de las matemáticas que tiene que ver con la lógica, la deducción, el lenguaje, los alumnos que sacaban 10 de repente reprueban, ¿no? Es un shock muy, muy fuerte el pasar de la prepa a la universidad. Pues sí, además se pierde, como dices, la belleza, en realidad la belleza oculta, de la cual nos puede proveer la matemática una vez que entramos en el proceso de comprensión. Bueno, sí, así es. Sí, en efecto, pues eso es algo que sí en algún momento se tendría que resolver. No es algo exclusivo de nuestro país, aunque nuestro país ya sabemos que tiene muchas carencias y tiene muchas cosas que están muy mal, pero ese aspecto del aprendizaje de las matemáticas es algo a nivel mundial, ¿eh? No es algo que se ha resuelto. Sí, bueno, pues no sé si quieran comentar algo más, Noemí. No, muchas gracias. Ya fue suficiente balconeo por el día de hoy. No, pero ¿sabes qué? Ya después de esta recapitulación ya digamos que saben menos 10 y ya estoy en menos 4. El mensaje es reconcíliense con las matemáticas. O sea, a pesar de estos profesores que dan reglazos o de los libros aburridísimos que nos obligan a hacer ejercicios y que ni entendemos, traten de reconciliarse con las matemáticas, de buscar otros aspectos que tengan que ver más con el juego, con la poesía, con la filosofía, con el arte. Esa sería la moraleja que yo les podría compartir a ustedes. Pues vamos a escuchar esta recomendación que nos hace Rogelio. Yo con muchísimo gusto. A mí me fascinan estos temas y justo porque no se les conoce con suficiencia siempre resulta interesante escuchar
cómo puede alguien explicarlos de una manera tan sencilla y accesible al público general. Pues Rogelio, muchísimas gracias por tu colaboración del día de hoy. Yo creo que tendremos colaboraciones posteriores más adelante, y mientras tanto pues no nos queda más que despedirnos el día de hoy. Muchas gracias, Raúl, encantado de estar aquí hablando de estos temas, y bueno, pues vamos a seguir hablando de ellos en forma particular. Todavía quedan muchas cosas de qué hablar, como el cubo de Rubik, por ejemplo, o como Gauss. Entonces, pues, gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Y también es hora de despedir el programa. Creo que hoy fue muy diverso, muy rico y además muy extenso. Entonces, les quiero agradecer a todos los que nos acompañaron en el chat. Y como verán, constantemente estuvimos intentando darle seguimiento a sus comentarios. Y pues les agradecemos a todos por igual, también a nuestro equipo de producción, Carlos Garza, nuestro productor, Noemí León, nuestra continuista, Diana Maya en las redes. Muchas gracias por apoyarnos como siempre. Un saludo desde acá y un abrazo a nuestra conductora Marta, que está trabajando duro en este asunto de la remodelación, junto con los demás, desde luego. Y también un agradecimiento especial a Lili Gutiérrez, que nos apoya a la selección de la música, que en este caso, bueno, pues acompañaba su propia sección en lo mejor de sincronía. Y bueno, pues no queda más remedio por ahora que dejarlos con una canción de Katy Melua, Just Like Heaven, que está escrita por el vocalista de la banda The Cure, Robert Smith, en el álbum Kiss Me, del mismo año que la canción, bueno, es de 1987, para no extenderme más. Los dejamos con la música y nos vemos el siguiente lunes en una emisión más de Sincronía. Hasta luego, buenas noches a todos. Pues ya estamos de vuelta y desde luego nos quedamos como pendientes en la charla, y como vemos en el tiempo que duró esta fabulosa canción de Mecano, nos llegaron otras dudas y otras preguntas del chat, y creo que ya empezaste a tomar nota por ahí, ¿no, Rogelio? Sí. Mira, aquí tengo una pregunta de Lili que habla sobre el cubo de Rubik. Y sí, en efecto, no he hablado en alguna participación del programa sobre el cubo de Rubik, y sí sería bueno dedicarle un programa, pero rápidamente puedo hablar, porque es un objeto que se volvió famosísimo, ¿verdad? Y que incluso ahorita ustedes pueden ver en las tiendas que hay cubos de Rubik, ya no del lado 3, ¿no? Sino del lado 4, 5, 6, 7, 8, 9, creo que hasta de 9, ¿no? Hay. Entonces, sí, es como para volverse locos, ¿verdad? Y son las estructuras algebraicas las que están ahí metidas. No sé si tienes algún comentario al respecto, Raúl. Bueno, pues lo mismo que tú. La verdad es que la esperanza es que esta haya podido ser útil para poder hacer cuando menos el experimento, quizás escuchar minuciosamente la recomendación o la instrucción y tratar de aplicarlo ahí. Sí. Yo por quería, pronto, digamos así en general, ¿no? Sí, en general. Sí. Yo quería recuperar así rapidísimo. Hace rato que te hablaba de ese matemático que tuvo que ver con topología. Estoy casi seguro que era Gauss. Y bueno, pues nada más era así como un comentario para no dejarlo ahí en el chistero, porque ya van 2 veces que digo pero la referencia exacta la pueden encontrar en un libro que me parece muy recomendable, que se llama La poesía del universo, de Robert Osserman, en donde, bueno, pues el libro trata de hecho se llama, a ver, les voy a decir perdón que rapidísimo, para estar todo el tiempo ahí con el cubo.
Y bueno, a ver, me preguntaban que cuál es el secreto del cubo de Rubik. En el cubo de Rubik está metida una estructura algebraica, que es precisamente de lo último que hablamos. ¿Se acuerdan que hablamos de los grupos? De los grupos que inventó Galois, aquel matemático revolucionario, y que hay estructuras algebraicas, y lo esencial de las estructuras algebraicas son las operaciones, ¿verdad? Igual como en los números enteros, los números que todos los días aparecen en nuestra vida, que se suman y se multiplican, ¿no? Y bueno, también se restan y se dividen, pero esencialmente son dos operaciones, la suma y la multiplicación. Bueno, pues en el cubo de Rubik también podemos ubicar operaciones. Simplemente son los giros que uno puede hacer en cada cara del cubo. Entonces, un giro se puede considerar como una operación. Y si giras, en vez de un cuarto de vuelta, giras 2/4 de vuelta, o sea, media vuelta, bueno, pues entonces realizas la operación, calma, con sabor, ¿verdad? Saboreando el problema. Pues lo que hay que hacer es ver de qué manera se pueden hacer cambios, por ejemplo, intercambiar dos cubitos de los que están en medio, o dos esquinas, etcétera, y entonces hacer una lista de operaciones enfocadas en algo muy, muy concreto, muy detallado, y luego pues ya armar con esas pequeñas herramientas que uno va construyendo, pues ya armar todo el cubo. Eso hablando del de 3×3. Y luego, ¿cómo se resuelven los otros cubos? Pues aplicando lo que en matemáticas se llama inducción. Es decir, si tú sabes cómo resolver un problema de tamaño 3, entonces ya nada más tienes que ver cómo se pasa del de tamaño 3 al de tamaño 4. Entonces resuelves el de tamaño 4 usando el de tamaño 3. En pocas palabras, espero que sí haya sido, que sí se haya entendido esta explicación muy general, muy breve, y la respuesta de nuevo es sí se puede resolver el cubo de Rubik con matemáticas, y en particular es el álgebra 2 veces. Es decir, estás componiendo la operación. Si te regresas, y en vez de girar en el sentido de las manecillas del reloj, giras al contrario de las manecillas del reloj, entonces estás aplicando la inversa de esa operación, ¿de acuerdo? Entonces, eso le da al cubo de Rubik una estructura, y se pueden considerar las vueltas como si fueran números que en vez de sumarse se van componiendo, ¿de acuerdo? Entonces, una sucesión de operaciones para llegar a resolver el cubo de Rubik, como ya sabemos, con sus 6 caras de un solo color cada una, ese es el problema para resolver en el cubo de Rubik. Entonces, lo que hay que hacer, bueno, según yo lo he resuelto, porque creo que hay soluciones muchísimo más rápidas, ¿verdad? Que ya son incluso concursantes que lo hacen en no sé cuántos segundos, ¿verdad? Entonces eso no me refiero a eso, sino así hacerlo con